Bien, seguimos en esta edición de sábado del Caballo para Todos. Le damos la bienvenida a un gran amigo de esta edición, además un fiel oyente, esos hombres que nos hace sentir emociones de cuando vemos las distintas fotografías, que es el amigo Aldo Techera. Buen día, Aldo, el gusto de recibirte. Buen día, Pepe, un gusto. Buen día a la audiencia. ¿Cómo está? ¿Cuánto llovió ahí en la sierra? ¿Está en la sierra? Estoy en la sierra, sí. No tengo pluviómetro, pero creo que como 80 más. Sí. ¿Corría en esas sierras el agua o no? Sí. Golpea hasta ahora. ¿Y cómo estaba el tema de la seca por ahí? Y acá estaba bastante, viste que para las aguadas no, porque es sierra, hay vertientes y eso, pero para los campos sí, los campos están pelados y está. Bueno, Aldo, nosotros te habíamos convocado en esta edición del Caballo para Todos, para este segmento que hemos llamado Con el Libro del Lunes. ¿Te invitamos al segmento? Dale. El Caballo para Todos presenta El Libro del Lunes. Un espacio creado para analizar, recrear, opinar y disfrutar llegadas, jineteadas, las riendas emparejadas sobre las cruces até de un momento o una historia. Junto a los protagonistas revivimos ese momento y disfrutamos esa hazaña, analizando con la opinión de la audiencia. Señoras, señores. El Caballo para Todos, con el Libro del Lunes. Presenta Cabaña Santa Gloria. Des el gusto de ensillar un criollo para lo que guste mandar. Nuestro invitado en el segmento de Con el Libro del Lunes es nacido en el departamento de Cerro Largo. Nació un 7 de marzo de 1970 y tiene 50 años. Desarrolló parte de su niñez en zona rural, duraznero, concurriendo a la escuela 27 de las Sierras. Comenzó a domar a los 16 años. Con 28 años comienza su carrera como jinete, montando en los principales ruedos de nuestro país, Rural del Prado, Patria Gaucha, etc. Actualmente se sigue desempeñando en tareas de la agropecuaria y retomando una de sus pasiones, que es domar. Su nombre completo es Aldo Noel Techera Moreira, siendo de los primeros jinetes uruguayos de montar con los bastos y encimera. andaba por esos días bastante envalentonado. Muy bien, está todo pronto entonces para Aldo Techera. Solo esperamos la señal del capataz de campo. Ahora sí tiene campana Aldo Techera. Toda la expectativa. Ay, largo a palo el paisano. Lo va peleando, lo gana. Nos aprieta mucho ese animal. Castigando y revoleando. Fantaseando el paisano. Cuando por allí queda entretenido. Sigue toreando los fierros. Aldo Techera el campeón. Y tiene tiempo de jinetear. El fuerte aplauso al campeón del 2001. Me topé con un tostado, marca de las dos horquetas. Bien, y ahora sí entramos en este segmento que además va cargado de una muy linda historia. De una historia como un hombre, como jinete, y eso lo digo con total atributo porque conocí su carrera muy de cerca. Tuve la posibilidad y para mí el honor de relatarle jineteadas. Yo busqué varias jineteadas para pasarla, pero bueno, creí un poco conveniente pasar esa que eran mis inicios. Esa jineteada tiene más de 20 años ahí en la fiesta de la Patria Gaucha, pero además Aldo Techera representando a su departamento. Lo decíamos también en su presentación, con 28 años comienza su carrera deportiva, por llamarlo de alguna manera, en el ámbito de las jineteadas, pero además en esa modalidad de los bastos con encimera. Y no solo incursionando siendo uno de los grandes jinetes, sino también ganándose el respeto de sus colegas y amigos. Por eso hoy nuestro invitado es Aldo Techera y comenzamos a recorrer esa linda historia, ¿no, Aldo? ¿En qué año comenzaste a montar exactamente? Y comencé ahí en el 98 mismo, porque monté ahí unos años cuando era... Pero como domaba, trataba de no... Acá es una zona que no hay mucha estancia y eso, y domaba para gente, viste, gente así, establecimientos de 1 o 2 caballos. Y acá era como un delito, vamos a decir así, que un domador fuera jinete, ¿no? No te daban caballos, y en aquellos años no te daban, si eras jinete profesional no te daban, prácticamente no te daban caballos porque dices que ibas a jinetear. Qué lindo lo que decís, Aldo. Yo me fui estirando por eso y no montaba y era por cuidar mi trabajo. Sin duda, qué lindo que decís, porque cosas que yo lo había escuchado varias veces, cuando uno era muy joven, siempre había escuchado a esos veteranos muy exigentes en la doma que decía, el domador
no puede ser jinete, dice, si no, se te entrenan los caballos que uno le da para domar, y ahora me lo trajiste a la memoria. Qué importante eso que decías, porque obviamente en esos tiempos, acá tu propio historial lo decía, muy joven, con 16 años, empezaste a domar, y sin duda alguna que era uno de los tabús que había en ese entonces. Ah, sí, eso era, también tomar, entre los amigos ahí no, siempre hay un dilema ahí que nunca tomé, ¿no? Y también por eso. Nunca anduve tomando, sí, pero cuando empecé a tomar mismo no probé nunca más el alcohol, ¿no? Qué lindo también, ¿no? Son otras cosas que uno lo va escuchando en la vieja usanza. ¿Te acordás cuál fue tu primer jineteada, Aldo? ¿Cuándo fue la primera que montaste? Y vos decís en los bastos. En los bastos. Y en los bastos fue en el año 98, ahí en la escuela de Saldaña. Me acuerdo que mi hermano, el Boca, Alexander, hizo una fiesta ahí y me dijo, voy a hacer una rueda en los bastos. Dice, pero no había garra, no había estribo, no había nada. Y si vos no tenés más a hacer, como yo trabajaba en cuerda y eso, y si vos no tenés más a hacer, y vení, montá y así prestar las garras y eso. Voy a ver si consigo otro. Hacía él y el Capa Fonseca y Saúl Fonseca y todo. Me acuerdo. Y ahí hice incluso mis estribos de cuero, tienen el año 98 grabada la fiesta. Ahora monté ahí y fue una de las jineteadas más grandes que me acuerdo, fue la primera. Aldo, pero además, en ese entonces, si uno recurre un poco a la historia, siempre venía a la mano esta modalidad de jinetes argentinos. En ese entonces, yo un poco estoy apelando a mi memoria, buscando quién eran los grandes referentes en esa modalidad, pero por ahí los nombres que se manejaban, cuando tú hiciste tu primera monta, ¿quién era? ¿El Toro Castillo? Capaz que el propio Mario Aquino. No, acá era un brasilero, Luis Antonio Blanco. Luis Antonio Blanco, el Minga. El Minga Blanco. El Minga Blanco que hacía las montas en el Salesiano. Hacia las montañas en Salesiano, claro. En el Salesiano y en el parque, por ahí lo vi. ¿Y ahí pero mi idea era de una revista, más de una revista, que no creía, que me la mostró mi padrino, el Hugo González, ahí en Armado. Uy, qué lindo. ¿Y ahí es que te llamó la atención la modalidad? Sí, ahí me llamó porque la verdad es que no la conocía, ¿no? Se veía hablar así, pero no le ponía mucha atención. Y vi la revista esa y tal, y incluso los estribos que los hice sin mirar otro personalmente, ¿no? Los hice más o menos por lo que veía en la revista. Y a eso quería llegar. ¿Y cómo te asesoraste, Aldo? Porque bueno, como tú lo decías, los estribos que van prendidos en la encimera, pero que además solamente entra la punta del pie, obviamente con la bota de potro, pero una modalidad, y esto yo ingreso en la parte de atrevimiento porque yo ni siquiera he estribado en esa categoría, pero va rienda envuelta entera en la mano, el rebenque tomado por la manijera, o sea, es una de las jineteadas muy exigente. Sí, incluso a mí me costó mucho agarrar la enrendada, ¿no? Incluso el primer año que fui a Patria Gaucha creo que perdí la jineteada más grande de mi vida por no saber enrendar. No pisé la rienda, no, como se dice, que se la pisa ahí, se da vuelta en la mano y se pisa la rienda para que no se corra, ¿no? Sí, la verdad. Y el caballo muy potente en la boca me corrió la rienda y perdí la jineteada. Me bajó en el filo de la campana, ¿eh? Y además, y cuando haces tu primera monta ahí, después ¿con quién te fuiste asesorando? ¿Con quién fuiste conversando para saber un poco más de esta modalidad? Y el primer día que monté ahí estaba el hermano de Danilo, fallecido, Luisito. Y fue el que más o menos me asesoró ahí, pero él tampoco sabía mucho, sabía más claro, porque era criado entre los jinetes, que yo en esta zona no había tanto. Y él me dijo, yo no sé mucho, monté una vez o dos, pero es así. Y ahí nos arreglamos ahí entre todos, ahí nos fuimos ayudando y salió la jineteada. Sin duda, ¿no? Qué rica historia, ¿no? Y qué cosa interesante, porque yo ahora, y la verdad que esa parte de la historia no la conocía, Aldo, de que, bueno, mirando una revista, ingresaste en el sueño de decir, yo quiero montar en los bastos con encimera, pero que además, vuelvo a decirlo, era una modalidad que nosotros la conocíamos a través de nuestros argentinos, algunos brasileños, como vos lo decís, en Minga Blanco, que la hacían, pero siempre que uno la miraba desde la perspectiva como jinete o como persona al público, es una monta, y que sigue siendo hasta el día de hoy muy difícil, pero que además, Aldo, y corregime si me equivoco, ¿no? Pero cuando vos empezaste a montar, tenía otros reglamentos un poco más exigentes que actualmente no están, ¿no? Sí, creo que yo perdí mucha jineteada por tocar la espalda, ¿no? Exacto. Que después se sacó eso de que en aquel entonces no se podía tocar, y vamos a un poco ampliarle a la audiencia, con la parte de la espalda, o sea, desde la cintura hacia arriba no se podía tocar el anca del caballo. Exactamente, no se podía. Y yo andaba largo porque tenía miedo que me bajara para adelante. Y entonces, claro, cuando espoleaba muy arriba y ahí fue, cuando espoleaba muy arriba en mandado largo, tocaba la espalda en el anca y me cobraban charque.
pero siempre, y esto es una pregunta porque yo la verdad que lo estoy tratando de recordar, Aldo, la exigencia del rebenque tomado por la manijera y revoleando siempre desde un principio, ¿no? Sí, eso siempre. Claro, y ahora uno y estoy trayendo lo que tú decías, ¿no? La famosa cobrada de charque con la espalda, claro, se entornaba muy difícil porque ahí exige más la medida de la rienda, porque, o sea, tenías que medir la rienda para que el caballo no te sacara hacia adelante, pero también en ese entonces tenías que medir la rienda para que no te permitiera tocar la espalda. Sí, yo fui, cuando saqué el quinto premio en el Prado, la última yegua que me tocó era la Lechuza Herrera, y era un cuco la Lechuza Herrera, ¿no? Sin duda. Y había, no me acuerdo el argentino, era un Curuché. Horacio René Curuché. Ahí le dice al Chicha, que yo siempre andaba, fue el que me ayudaba en todo y andaba conmigo, era el Chicha, que cuando eso era Chicha, no era doctor. No, era Carlito, el Chicha. Y dice, si me dejás yo lo enrendo, dice, porque todos decían que la yegua me bajaba, ¿no? Y Horacio Curuché va y le dice, si querés yo lo enrendo y esa yegua no lo baja. Y él caminaba con dificultad, ¿no? Sí. Y hablamos allí para que él se acercara al palenque, y cuando eso el capataz era Yeye, padre de Gal, y tal, lo escoltó hasta el palenque y él vino y me puso los dedos ahí en el lugar de donde tenía que enrendarlo. Qué brutal. Y yo enrendé ahí, cerca del dedo de él, pero una pulgada hacia atrás, y él me dijo, no, acá. Y ahí yo vi que le anduve la yegua, ¿no? Qué recuerdo, ¿no, Aldo? Vi que la medida de la rienda era lo más sagrado o lo más importante, ¿no? Qué importante lo que decís, porque además, primero, aquellos que están escuchando, don Horacio René Curuché fue uno de los grandes jinetes argentinos en la modalidad con los bastos de encimera. Un accidente lo saca de los ruedos, un accidente muy grave que tuvo don René Curuché, pero siguió volviendo a Uruguay, primero, como lo decía Aldo, con mucha dificultad para caminar. Yo ya lo conocí cuando andaba en sillas de rueda ahí en la fiesta de la Patria Gaucha, pero un hombre con una sapiencia y un perfil realmente muy bueno, y además me imagino que no solo te mostró la parte del enriende, sino también que era un honor que estuviera don Curuché al lado tuyo, ¿no? Ah, sí, ni que hablar, yo qué sé. La jineteada tiene eso, ¿no? Que uno conoce y se codea con gente que ni espera, yo sé. Aldo, pero además también, y un poco trasladando, porque ya cuando uno va a montar hacia la Rural del Prado, hacia la fiesta de la Patria Gaucha, aparecían caballos que un poco conocían el basto con encimera, pero cuando te tocó montar aquí en el entorno del departamento, y es bueno también contar solo de audiencia, el ensillo es totalmente diferente de los bastos con encimera, y hay muchos caballos que no conocían, sobre todo donde va apretada la cincha, ¿verdad? Ah, sí, va mucho en el caballo, ¿no? Cuando eso había muy pocos caballos que aceptaban la cincha y aceptaban. Digo, mirá, la primera yegua, casi siempre eran caballos de andar que aceptaban eso, ¿no? Digo, la primera yegua esa que me acuerdo que la monté, era una yegua de andar de Jiménez, que había volteado unos piones ahí, de Jiménez, me acuerdo el nombre ahora. Y era una yegua de andar, ¿no? Y la yegua quedó quietita y se dejó largar y de una bruta jineteada. Y casi siempre eran caballos así, que igual no corcoveaban en pelo, o alguien los dejaban para eso porque conocían la cincha, conocían todo, ¿no? Y sobre todo el bocado, pero ahí también cuando te tocaba y esto más lo hago como título de pregunta, cuando uno te toca un caballo que ya conocía el bocado, que ya había sido tirado, se hacían un poco blando, porque creo que la defensa de un jinete en los bastos con encimera va totalmente en la rienda, ¿no? Sí, va todo el equilibrio en la rienda, pero yo, como domaba y tengo la costumbre hasta ahora de trabajar caballo en pelo y freno. Entonces cuando había caballos muy malos, yo domaba muchos caballos viejos, así que para otro domador no los daban y me los daba. Como que tenía trena, de jinetear, por ejemplo, en pelo, pero agarrado del freno, ¿no? Sin sujetarme, equilibrando ahí, tratando de amansar y sacarlo. Y entonces como que me facilitaba el caballo blando de la boca, no el que me hacía fuerte. Correcto, uno, y explicándole a la audiencia, Aldo, lo que se refiere que lo jineteaba sin exigirlo en el freno, ¿verdad? Porque obviamente un caballo que conoce, como lo dice Aldo, claro, si uno se le afirma la rienda, se lo tira, como lo decimos habitualmente, te lo tiras arriba. Claro, o se lo corta, entonces como que yo tenía esa trena de equilibrar sin hacer fuerza en el brazo, ¿no? Entonces las primeras montas me fue bastante bien en esos caballos blandos. Ahora sufrí cuando fui al Prado el primer año, claro, caballos muy potentes en la boca, ¿no? A esa pregunta quería llegar, Aldo. ¿Qué año llegás a la Rural del Prado y cómo llegás a la Rural del Prado?
la Rural del Prado llegué porque salí campeón en Patria Gaucho. 2001. En 2001 me tocó que también hay que ligar caballo donde vaya, ¿no? Porque en esa época, digo, me toca el tubiano del Cacho, el tubiano viejo del Cacho. Tubiano viejo, famoso del Cacho. Y me da el campeonato en la Patria Gaucha y ahí me fui con una carta de Finao Lago Lugo, y medio apadrinado por el Chiche llegué al Prado. Qué linda historia, ¿no? Y cuántos nombres realmente importantes en esta historia que nombrabas al propio don Lago Lugo, un hombre que además de haber sido presidente de la Sociedad Tradicionalista Poncho Espuela, un hombre que conocía mucho la Rural del Prado, uno de los jinetes en la vieja usanza que estuvo en la Rural del Prado, pero además me trajiste a la memoria el caballo del Cacho, el setubiano, que también en sus tiempos fue el que le dio el gran renombre a esa prestigiosa tropilla que tiene el departamento de Cerro Largo y ese gran amigo en común que tenemos que es el Cacho. Pero no me acordaba, yo cuando nombraste la monta del tubiano fue que me acordé de esa jineteada, por eso te preguntaba, yo cuando tuve la posibilidad y el honor de estar ahí en ese escenario y relatarte esa jineteada, a mí me parecía que vos ya habías estado en el Prado. Sí, fui el 2001 que gané pero creo que esa jineteada que pasaste ahora es del 2002, ¿no? Por eso ya habías ido al Prado ahí. Ya había ido, sí, un año al Prado. Ya habías ido un año al Prado, por eso sacado el quinto, el primer año que fui saqué el quinto. Ahora, ¿cómo fue llegar? Porque llegabas a la Rural del Prado, a la mayor fiesta en la categoría de jineteadas que hay, pero además ibas a toparte con los mejores jinetes en esa modalidad de la frontera de Argentina, o sea, venían los mejores jinetes argentinos y vos estabas ahí. Sí, con pocas montas. Sí, con poca, mirá que cuando llegué allá, bueno, ni decía para nadie, solo sabían los que me conocían. Llegué creo que con 6, 7 montas en la vida en eso, ¿no? Y está. ¿Dudaste en algún momento, Aldo, cuando te tocó y cuando, sale la carta y que el Lago Lugo te dice que vayas al Prado? ¿Dudaste en algún momento y dijiste, yo con tan pocas montas voy a ir al Prado? Sí, dudé un poco, pero ya empecé cuando aquello no tenía tanta gana de jinetear y andaba bien, ¿no? Andaba con una agilidad brutal, que era lo que siempre me sirvió, o me daba más coraje por la agilidad que me sentía y que tenía yo. Era muy difícil caer en los bastos sí, viste cómo va la bota, presiona en el estribo, siempre lo último que te suelta es el pie, ¿no? Exacto. Entonces uno puede caerse, pero en las otras montas muy difícil que cayera, ¿no? Siempre salía parado, entonces me confiaba mucho en eso, aunque el basto es más peligroso, pero cuando aquello, no sé, traté de que si él me mandaba era porque andaba bien y en eso me basé, ¿no? Sin duda, ¿no? Además una monta muy exigente, Aldo, en la parte física, como tú lo decías, porque tú te caracterizabas, y aquellos que te conocimos y que te conocemos, siempre fuiste un hombre flaco, delicado, pero con mucha agilidad. ¿Vos hacías deporte en ese entonces o simplemente con el caballo, con el trabajo diario de la doma, llegaste a ese estado físico? No, hacía un poco de estiramiento y cosas que una vez me encontré en una charla con el Nacho Sarabia, que es profesor de física, y me dijo, mirá, tenés que hacer esto, aquello, antes de subir, porque la sangre y hacía eso, pero no, sí estiramiento y antes de subir nada más, ¿no? Durante el día sí trabajaba con caballo nomás. Porque ahora cuando tú decías eso también de la parte de física y del estiramiento, yo me acuerdo siendo muy joven, que muchas veces me tocó trabajar ahí al lado de los palenques con la planilla, me acuerdo de verte haciendo estiramiento y que además en aquel entonces muchos miraban con cara rara, porque no era habitualmente ver a un jinete haciendo estiramiento o calentamiento antes de montar un potro. Ah, sí. Era una excepción y yo a veces lo tomaba como farra también y jodía un poco. Pero después que lo empezaste a hacer, te diste cuenta que era muy importante, ¿no? Sí. Después uno está arriba del caballo, es otra cosa, uno sale viendo dónde anda al menos, porque si uno monta con el cuerpo frío, hay momentos que uno no sabe dónde anda, ¿no? El caballo tiene pasadas que uno no las ve, ¿no? Pero si uno está clarito y, no sé, si la sangre galopea en las venas por el calentamiento, uno, aunque va cayendo, sabe dónde va o atina a lo que tiene que atinar para salvarlo. La verdad que más que interesante todo lo que está diciendo. Aldo, yo tengo varios saludos, varios amigos en común que tenemos que se sumaron un poco a esta propuesta de esta edición del libro. El lunes voy a ir compartiendo contigo, mirá. Buen día, Pepe, buen día, Bernardo, buen día para toda la audiencia. Y bueno, qué decir de Aldo Techera, bueno, una gran amistad que no sé bien por qué año arrancó, pero siempre medio relacionado a la jineteada arrancamos y bueno, él tenía unos caballos buenos y los negociamos y después siempre salíamos a probar algún caballo, alguna cosa y bueno, éramos compañeros en las jineteadas y yo aprendí muchas cosas de él y creo que alguna de mí aprendió también. Y una carrera de jineteada
muy buena fue de él. Él arrancó tarde, o sea, ya era un hombre grande, ya hecho y derecho, y bueno, fue una carrera muy intensa y buena, ¿no? Que lamentablemente por un accidente en el Prado se le cortó la carrera jineteada, pero bueno, por suerte está bien y puede trabajar y puede estar entre nosotros, un amigo grande, con muchas condiciones como persona y con mucha sabiduría de las cosas del campo. Y bueno, mandarle un abrazo y que estamos siempre en medio en contacto, nos vemos poco porque pasa medio metido en la sierra ya, pero bueno, una amistad esa que queda para el resto de la vida, y mandarle un abrazo nomás y que esto sea un aporte para el programa y nada más que decir. Saludo a todos. El doctor Carlos Casa, en aquel entonces era el Chicha, pero ahora el doctor Carlos Casa, Aldo, que bueno, se sumó también a esta propuesta, a este programa que queríamos hace mucho tiempo realizar contigo, y un poco lo que tú decías al principio, ¿no? Ahí se suma, en aquel entonces, Carlos Casa, un jinete que remarcó mucho en la categoría Basto Oriental y Pelo, pero estudiante en aquel entonces, pero bueno, ahí lo decía él, también lo que tú decías al principio, sumaban un poco de experiencia de uno y otro. Sí, bueno, muy emocionado por el saludo del Chiche y un abrazo grande. Sí, él mucho menor que yo, ¿no? Pero sí. Yo era un hincha de él quizás porque era medio loco para jinetear como yo y salía todo nada y nuestra amistad capaz que empezó por eso, por ser hincha uno del otro, ¿no? Qué bueno eso, ¿no? En aquel entonces, Aldo, ¿tenías alguna cábala para las montas? ¿Usaba alguna pilcha o algo que vos le atribuías suerte o algo así? No, creo que no, porque había mucha cábala que montaban con la misma bombacha, la misma... Y yo no, creo que no me acuerdo, pero no. ¿No utilizabas ninguna? No. Aldo, sigo compartiendo saludos de amigos en común que se quisieron sumar también a esta propuesta. Buen día, Pepe, felicitaciones por el programa y un saludo grande a Aldo Techera, todo un ejemplo de vida, un hombre con una fortaleza mental tremenda, a pesar de que fue un hombre que tuvo un estilo particular y que se llegó su nombre y el departamento Cerro Largo muy alto en las tardes del Prado, que fue un percance como ha pasado a varios que han tenido alguna mala suerte, unos más que otros, pero bueno, Aldo la supo superar con como todo un campeón y bueno, siempre quería destacar la alegría y el que me dio un día cuando nosotros los postres nos pasamos algún mensaje o algún video personal, y él me pasó un video montando una yegua en Pelo que estaba domando ahí en donde vive él, por la zona de él, y aquello me llenó de orgullo y de satisfacción de verlo del momento del trago amargo que tuvimos cuando lo cargamos en la camilla en el Prado, sabiendo a lo que la lesión lo había llevado y después más o menos seguir todo el proceso de recuperación y todo, y estar siempre tratando de estar en contacto, y digo, capaz que con él verlo en plena actividad, con una gimnasia tremenda, montando una yegua nueva de freno en Pelo y haciendo su trabajo. Y bueno, le pregunté si lo podía compartir, porque yo tengo mucha gente, muchos conocidos, y en Argentina muchos argentinos que siempre se acuerdan de él por su estilo, y le pregunté si podía pasarlo, y ahí me dijo que sí, que lo compartiera, y fue sin duda un toque de alegría para todos los que vieron ese video y todos los que quedaron, muchos después de ese día capaz que nunca más lo vieron, pero traté de hacer llegar a todos lo que pude en que el hombre ya estaba con un campeonato más gano, que fue ese terrible accidente que tuvo, pero lo superó como todo un campeón. Un abrazo grande, Aldo, y aprender para adelante. Ahí ese amigo en común, Víctor Brioni, además un hombre que en aquel entonces, Aldo, fue un gran jinete también en la categoría Basto con Encimera, un hombre referente del departamento de Cerro Largo. Y a mí me surgía la pregunta ahora cuando lo escuchaba atentamente a Víctor, sabemos también el cariño y el aprecio que vos le tenés, lo que era en ese entonces, ¿no? Estar allí en la Rural del Prado con jinetes de esa categoría, que además muchos de ellos habían sido campeón en distintos años, pero que además poco se te conocía en aquel entonces, sobre todo nombre, porque uno cuando llega al Prado actualmente ya el nombre, y sobre todo para los Bastos Encimera, ya
se conoce bastante, pero a vos te conocían aquellos que habían tenido la posibilidad de ir a la Patria Gaucha. Sí, Pepe, bueno, una emoción muy grande a escuchar a los amigos, a escuchar Víctor, y un abrazo grande. Pues sabés que cuando aquello yo fui, Víctor se montaba ya, y yo el primer año ahí me bajaron los caballos, que no me acuerdo si fue el primer año o el segundo año, sé que me venía mal, y Víctor se acercó y me dijo, tenés que enrendar así y estribar así, un poquito menos. Me dio unas dicas ahí y me dijo, vos tenés confianza en vos mismo, que con tu estilo no hay caballo que te baje. Si vos estribás a la medida y amandás a la medida, no hay caballo que te baje. Y para mí fue, no sé, creo que desde al otro día empecé a jinetear mucho más, y fue que Víctor me dijo eso. Como una caricia al alma, ¿no, Aldo? Sí, claro, digo, venir de Víctor Urión, aquellas palabras, creo que me agrandó un poco. Qué bueno, ¿no? Voy a compartir otro audio de otro amigo en común y que además tiene una linda historia para compartir con nosotros. Buenos días, Pepe. Buenos días, audiencia del Diario del Lunes. Quisiera aprovechar la oportunidad de mandarle un saludo enorme a Aldo Noel Techera. Para mí, uno de los hombres en el ambiente de la jineteada más arriesgados que tuve la oportunidad de compartir y ver en tantísimos ruedos. Y nada, qué decir de Aldo, ¿no? Marcó un importante historial en el ambiente de la jineteada a nivel país y fuera de frontera, o sea que me pone feliz de saber de que Aldo va a estar siendo entrevistado en el programa en el día de hoy, y quisiera recordar una de las tantas lindas montas que lo vi realizar en la Rural del Prado, el día que montó una enorme y prestigiosa reservada de flequillos de Nelson Rica, como lo fue en su momento una yegua overa, se llamaba La Arañita, que estábamos todos muy pendientes de ese día, porque Aldo no era de ir a mirar a los corrales ni saber lo que le tocaba, lo veía por lo general siempre en el palo los caballos, él siempre muy confiado de lo de él y no buscaba antecedentes de los reservados, cosa de que muchos jinetes aún lo mantienen. Y nada, ese día estábamos todos más que nerviosos, menos Aldo, estábamos todos nerviosos. Y si bien no era una yegua muy lucida, era una yegua muy difícil de quedársele. Tuve la oportunidad de ver muy pocas personas quedársele a esa yegua. Y ese día creo que nos sentimos todos muy felices al ver la jineteada de Aldo. Y me quedó para siempre marcada esa monta, porque lo vi con tanta tranquilidad, y al momento de salir del palo salió con tanta ganas, con tanta ilusión de jinetearla, creo que íbamos todos prendidos de la espuela de Aldo. Y así que nada, quería recordar ese momento que seguramente Aldo lo debe de recordar y muy bien. Te mando un fuerte abrazo y hasta cualquier momento cuando pase todo esto, que sabemos que va a pasar, nos estaremos reencontrando, si Dios quiere, en algún campo jineteado. Alejandro Romero, Aldo, y qué linda historia, ¿no? Tengo infinidades de mensajes, Aldo, que me han llegado en el panel de mensaje en mi teléfono personal, que se me iría todo el programa, pero te los voy a hacer llegar. Pero bueno, queríamos compartir estos audios de amigos y referentes de esa época, y qué linda historia que contó, ¿no? Sí, me acuerdo patente. Un abrazo grande, Alejandro. Él vino y me dijo, te toca la arañita de Rica. Dice, que ha bajado fulano y ha bajado mengano, y me hizo toda una historia, y yo lo miré y digo, bueno, no voy a ser primero, si me va. Pero sí la monté confiado, yo la había visto en una montaña en el Recao, no me acuerdo, había bajado, no me acuerdo, ¿verdad? Creo que hasta el Juan José Elvira fue, que era conocido, y más o menos sabía cómo salía por abajo, potente, y el Chicha me dijo, no, sacala así, y le hice caso y se dio la jineteada. Cuánta historia, ¿no? Qué momentos, Aldos, de ese historial, y vuelvo a decirlo, de esa modalidad con los bastos y encimera. Y qué lindo lo que decía, me quedo con esa palabra que decía Alejandro, cuántos arachanes iban prendidos de esa espuela. ¿Vos sentías ese compromiso también cuando te tocaba montar, sobre todo hablando ya de los ruedos como es Patria Gaucha, que ahí llevaba la responsabilidad de representar a Cerro Largo y a Poncho de Espuela, pero cuando ibas al Prado también? Yo los primeros años no notaba mucho, pero después me empecé a dar cuenta, digo, también del público de allá, ¿no? Hay gente que me llama y me escribe a esta hora que no me conoce personalmente y son de allá, de Montevideo, y no sé, hinchas que hasta ahora se acuerdan y escriben y preguntan cómo ando. Y sí, al pasar los años me di cuenta que había, no sé, una hinchada, o eso me agrandaba más.
capaz que salía más a jinetear por el honor de tanta gente estar ahí siempre empujando y deseando que me fuera bien. Eso es verdad, y aquellos que te conocíamos, yo ahora acá nos pasaba un mensaje de Alfredo Santos, el Capincho Santos, ¿verdad? Decía, en esa fiesta de la 12 cuando arrancó el Aldo, dice, votabas como relator, yo me acuerdo, sí, por eso lo decía. Bueno, Marcela Furé también se comunicó con un mensaje que después te lo vamos a trasladar también, Aldo, pero mucha gente, reitero que mucha gente y de fuera del departamento también está escribiendo a través de nuestra página, y también con esos gratos recuerdos de esa rica historia que marcaste, y que además que yo, y eso sabes que te lo digo totalmente de corazón, siempre un hombre que demostrando humildad y siempre con esa sonrisa al lado de los palenques, y ahora escuchando también lo que decía Alejandro, nunca fuiste a andar preguntando mucho cuál era el caballo que te tocaba, y siempre algún toque de humor le buscabas en ese entonces. Pero a la pregunta que quería llegar, ¿en algún momento te ofertaron algún caballo para montarlo en las condiciones de los bastos de encimera que no te sirvió, que no encontraste que era lo correcto? Mira, lamentablemente me hablaron, tenía varios compromisos el último año, parece hasta mentira, pero cuando surgió el accidente tenía montas especiales en Argentina y me habían hablado para hacer las 3 montas en Palmita, pelo, recao y montaba no sé qué caballo en los bastos. La fiesta de Palmita, primero más. ¿Y estabas dispuesto a ir y a la Argentina también tenías ganas de ir, Aldo? Yo a la Argentina iba a ir con Jersey, que le digo yo, el morocho. Sí. Machado. Jefferson Machado. Sí, lo llamó un conocido de él y allá que fueron a montar un caballo que los argentinos no querían montarlo, no sé por qué era, y él me dijo, pero vos montalo, vos le andás, me decía, el caballo hay que tocarlo, me decía, y digo, está el negocio nomás que yo voy y lo monto, pero no se dio. A los 2 días surgió el accidente y ya no monté. Aldo, pero yo lo que más quería rescatar, y vuelvo a decirlo, aquellos que de repente no te conocen, Aldo después ahí en el año 2007 tiene un accidente que lo saca de los ruedos, pero yo lo que quería rescatar no era lo del accidente, sino de tu trayectoria, que en poco tiempo marcaste un antes y un después para el departamento, aunque sé que vos no lo mirás por ese lado, pero siempre que uno comienza a hablar en jineteadas y que se toca el tema de los bastos con encimera, hay nombres que suenan altos, que son el tuyo, el de Víctor Brión, el del propio Alejandro Romero, y que eso sin duda, pese a que todavía sos joven y que uno te encuentra en los distintos ruedos como jurado, no sé si algún día te has dado cuenta que has marcado una linda historia en el departamento y fuera de él también. Y yo creo que me estoy dando cuenta ahora con esto, de las redes sociales, y que por ahí ven las fotos, y que los gurises se me acercan, hay cantidad de gurises montadores ahí, de acá de la vuelta nomás, que vienen y me dicen que soy su ídolo y todo eso, pero yo qué sé, al principio lo tomo como, pero después me empiezo a dar cuenta y a pensar que bueno, que se da así. Sí. Aldo, además, yo vuelvo a decirlo, sé que yo me considero un amigo tuyo y sé que vos también, sos un hombre que, no por el accidente que marcaste la historia, vuelvo a decirlo, lo marcaste por aquel entonces, por el perfil, vuelvo a decir que vos lo tenías, cuando montabas, para vos montar en la Rural del Prado y montar en esa fiesta a la 12, sabemos que ibas con el mismo profesionalismo, porque yo lo vi, nadie me lo contó, te cuidabas, yo siempre destaqué que eras uno de los jinetes que te cuidabas mucho, vos lo decías al principio de la nota, en la parte de no tomar, no solo para la doma, sino que en la jineteada yo nunca te vi agarrar un vaso, siempre estabas concentrado en el momento que te tocaba ir a montar a los palenques, eras de los jinetes que yo cuando eso trabajaba a veces allí con una planillita para avisarle si le tocaba el jinete, vos estabas siempre pronto, y creo que eso también deja una buena enseñanza y sobre todo en estos momentos. Sí, yo creo que va en la personalidad de uno, yo creo que no es por nada, pero los que me conocen acá de la vuelta, creo que en el trabajo y en todas las cosas estoy un poco ordenado, sí, cumplidor o no sé cómo se dice, pero no me gusta que me anden apurando, que me digan que timor o que me digan que no estoy, o yo creo que va en la personalidad de uno. Aldo, este programa se llama Con el Libro de Lunes y yo siempre me gusta cerrar la nota haciendo esa pregunta. Obviamente que vuelvo a decirlo, saquemos el accidente, que eso fue una circunstancia de la vida, que además demostraste que pudiste superar muchas cosas. ¿Volverías nuevamente, si la vida te diera la oportunidad, a montar en los bastos con encimera? No, creo que no, porque por una sencilla razón que, digo, ya yo acá he montado en el recado y los caballos han corcoviado y no me hace nada, no siento nada. Pero la lesión que tuve es cola de caballo, es la colita ahí abajo, y la quinta lumbar que va pegada a la colita de uno ahí. Entonces, en los bastos de la encimera no hay manera de eso, porque uno se sienta con esa parte sin peleo, sin nada, ¿no? Sin duda, ¿no? Fue una lesión realmente muy grande. Aldo, tengo muchos mensajes, reitero, pero ya corro contra el tiempo, pero quería compartir dice, disculpa Pepe,
que te escriba por interno, pero quiero mandarle un abrazo bien grande para Aldo, y intento mandar un audio y bueno, se me inunda la emoción porque tenemos muchas anécdotas de niños, y es Alexander Techera, tu hermano, así que con este mensaje quería cerrar, desearte bueno, todo lo mejor. Muchísimas gracias por aceptar esta propuesta de estar en esta edición del Caballo para Todos. Vuelvo a reiterarlo, sé que sos un gran amigo, además un gran oyente de nuestro programa, pero bueno, yo quería que se desparramara un poco esta linda historia que vos escribiste y que sé que sí fue sin darte cuenta. Bueno, un abrazo grande, Alexander, y está. Muchas gracias, Pepe, y te la debía, hace tiempo que te la debía la nota igual. Muchas gracias, un saludo grande a todos. Abrazo bien grande, Aldo. Otro para vos. Aldo Techera en esta edición del Caballo para Todos. El Caballo para Todos presenta el libro del lunes. Un espacio creado para analizar, recrear, opinar y disfrutar llegadas, jineteadas, las riendas emparejadas sobre las cruces até de un momento o una historia. Junto a los protagonistas revivimos ese momento y disfrutamos esa hazaña, analizando con la opinión de la audiencia. Señoras, señores. El Caballo para Todos, con el libro del lunes. Presentó Cabaña Santa Gloria. Dese el gusto de ensillar un criollo para lo que guste mandar.